Todos tenemos una ciudad, un país donde nacimos. Algunos otro lugar que los adoptó, ya sea porque fueron en busca de trabajo, estudio, nuevas oportunidades, o muchas veces incluso huyendo de la represión y de las guerras. Hay quienes definen la patria como algo abierto y diverso, pero muchas veces las personas migrantes se chocan con muros más allá de las fronteras. ¿Qué es la patria? ¿Cómo se manifiesta? En el mundo digital hay fronteras. Hoy en La Letra Chica, la patria, ¿es el otro? ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Cuando pensamos la patria, la podemos pensar de dos maneras distintas. O la patria busca siempre la inclusión del otro. La patria es para el otro. O la patria es contra el otro. Patria o muerte. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Y siempre he sentido que hay algo profundamente opresivo en la idea de que tu origen te tiene que decir de alguna manera muy directa cuál es tu comportamiento esperado. Ampliar esa noción de patria para incluir, ¿no? Y para construir esa igualdad, ¿no? Tan utópica. La patria es defender los servicios públicos. La patria es defender una escuela a la que puedan ir tus hijos. Que no manchen el significado de esa palabra los sinvergüenzas con cuentas en Suiza, los que no pagan impuestos y hacen negocios en algunos palcos de campos de fútbol. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Si queremos patria y vida, vámonos por la vía socialista. La vía capitalista nos lleva directo a la muerte de la patria. ¡Viva la patria! Porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. No existe el frío, no existe el hambre, solo Dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Construir un sentido de patria es construir un imaginario donde toda esa población se sienta parte de un mismo tronco. Tanta sangre derramada por la nacionalidad y el complejo de sentirse superior a los demás. No puedo aprobar, aplastar a alguien más. No defenderé jamás con sangre un ideal. La bandera no será espejo de mi pensar. Soy el traidor de la patria de cualquier lugar. Me nombrarán el traidor de la patria por no apreciar. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de La Letra Chica. Seguramente todos hemos escuchado hablar de la patria, sin duda, todos. Lo hemos cantado, hemos hablado de la patria, haciendo generalmente referencia al país o a la nación. Pero hay otras acepciones. Entre otras cosas, por ejemplo, en el día de ayer, en el marco del aniversario del primer año del gobierno del Partido Nacional, de la coalición multicolor, el Viva la Patria fue una de las expresiones más utilizadas en las redes sociales. Hoy de mañana, justamente, nuestro compañero Diego González preguntaba en Twitter qué era la patria, qué significaba para las personas la patria. Y la verdad que le contestaron de todo, desde claramente el fútbol, las instituciones, la democracia, y hasta llegaron a catalogarlo como un invento. Para empezar a desarrollar este tema vamos a recibir a la periodista Ana Laura Pérez, que nos va a estar contando un poco sobre de qué se trata esto. Y para empezar, ¿de dónde viene el término patria? Patria quiere decir, como bien se manejaba al principio, el lugar al que uno pertenece. Pero la palabra patria viene de padre. Viene el origen etimológico de la palabra es de padre. Siempre con esta asociación de que uno pertenece al padre y no siempre a la madre. Y después lo que es interesante respecto a, me parecía como interesante decirlo, que el uso de la palabra patria, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, está más asociado a los movimientos revolucionarios que, por ejemplo, la palabra nación, ¿sí? Hay una separación ahí del uso de esos dos términos y se asocia, en la Revolución Francesa, los revolucionarios se definían como patriotas. Y entonces hay una relación que puede rastrearse en varios episodios del uso de la palabra patria en movimientos de tipo más revolucionario que el uso de la palabra nación, que viene más desde el gobierno, digamos. Vamos a seguir buscando sobre el término patria, porque muchas veces está asociado a un país o a un determinado territorio. Para ver si esta construcción es así, tan concreta como se dice, o si podemos ver desde otros lugares, vamos a comunicarnos por Zoom
con Darío Steinschreiber desde Buenos Aires. Darío. Hola, ¿qué haces, Denise? ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Bien, un gusto. Un gusto que estés con nosotros. Queríamos preguntarte, Darío, ¿qué es la patria y si podemos considerar que es algo ya establecido y estático? Bueno, claramente no, ¿no? Que haya movimientos fundamentalistas que busquen construir una idea de patria esencialista, inamovible, incólume, es otra cosa. Justamente el nombre del programa tiene que ver con cómo la patria siempre está relacionada con un otro que la abre, ¿no? La otredad en general abre. Retomo un poco lo que decía muy bien Ana Laura, ¿no? Fíjate que esos dos términos, tanto patria como nación, remiten a una gramática familiar, ¿no? Porque así como patria viene de padre, nación viene de nacimiento. O sea que hay una necesidad de construir una narrativa familiar para darle un sentido a esa filiación que tenemos con la patria. ¿Por qué? Porque en general, sobre todo en la modernidad, nuestros estados nacionales son inventos, son artefactos, son artificios. Digo, Uruguay, Argentina, las fronteras son absolutamente arbitrarias. Lo que siempre se hizo necesario entonces, una vez que se resolvió administrativamente y políticamente un Estado nacional, es al revés, ir hacia atrás, por no decir hacia la sustancia, y crear un imaginario de que todos somos hijos de un mismo padre. Como bien decía Ana Laura, no es casual que no sea de una misma madre, pero también de una misma nación, habiendo nacido todos, ¿sí? Del mismo tronco familiar. Por eso para mí la patria básicamente es siempre una construcción con un interés de cohesión de la gente que vive adentro de un territorio, con un fin efectivamente administrativo y disciplinante. Darío, y voy a leerlo textualmente. Tú escribiste que la patria es el otro porque no es precisa ni última ni verdadera, es nuestra. Y ni siquiera es nuestra en esa paradoja identitaria entre lo propio y lo ajeno, entre lo que nos constituye y nos diferencia, entre lo propio y lo impropio. Entonces, la patria es para y con el otro y no contra el otro. Ni hablar que no es contra el otro, aunque históricamente las patrias modernas, como veía recién y escuchaba en el primer informe, esa patria atravesada por el sistema capitalista está buscando siempre erigirse a partir del soterramiento de un otro. Siempre hay un otro en la patria, pero un otro perdido, un otro exterminado, un otro anulado. Quiero volver, porque es el mes de marzo, además, y tomando la posta de lo que decía Ana Laura, quiero volver sobre el tema de la mujer. La mujer, en general, en las patrias modernas, también es un sujeto que ha quedado invisibilizado. Fíjense que uno de los términos más comunes para hablar de la ciudadanía es el de fraternidad, que también etimológicamente frater viene de hermano. Como que entonces todos los que somos compatriotas, parte de la patria, nos tenemos que relacionar entre nosotros como hermanos. ¿Y las hermanas dónde quedaron en la historia de la construcción de esa identidad nacional? Fíjate que el concepto hermana en latín justamente se dice sor, ¿no? Y no es casual que el concepto que más esgrime el feminismo en su lucha emancipatoria es el de sororidad, que es el anverso de esa fraternidad que se instala como modelo de la relación política ciudadana. Sabés, Darío, que hoy temprano preguntábamos en redes sociales qué se entiende por patria. Una de las cosas que aparecía es por qué no hablábamos de matria, justamente. Pero en general todo refiere más o menos a lo mismo. El fútbol, las instituciones, la democracia, y había incluso quienes decían que la patria era un invento. Queríamos preguntarte, ¿se puede decir que este término está instalado un concepto de patria que tiene mucho más que ver con uno que con un otro? Sí, ni hablar. Digo, la otredad de la patria tiene que ver con muchas cosas. Por un lado, con ese otro que quedó anulado, pero que justamente en ese lema, la patria es el otro, que ustedes saben, acá en Argentina se hace como famoso a partir de un discurso de la entonces presidenta Cristina Kirchner, que lo lanza en, fíjate qué casualidad o no, digamos, en un homenaje
a los veteranos de la Guerra de Malvinas, que son un gran otro en nuestro país, porque no encajan en ninguno de los lugares instituidos por la identidad nacional, porque son puestos en el lugar de los que perdieron la guerra, de los que después no supieron cómo encajarse. O sea, la patria necesita siempre lugares identitarios claros. Por eso hay grandes otros interiores. Dicho de otra manera, solemos diferenciar a la patria del extranjero, pero a mí me preocupan los extranjeros interiores, no los exteriores. Porque digo, para un argentino y para un uruguayo es muy fácil diferenciarse como si fuésemos extranjeros. Y sin embargo, ambos tenemos territorio, Estado, moneda, íconos, símbolos deportivos. Entonces, en el fondo, formalmente, somos los mismos. Todos los que de algún modo estamos atravesados por identidades nacionales somos más parecidos de los que creemos. Quien me preocupa son esos otros que viven al interior de los estados nacionales que no son reconocidos. Acá en Argentina, el gran otro se lo llama, yo sé que es muy distinto el uso en Uruguay, se lo llama el negro. El cabecita negra, se le dice acá, a partir de lo que fue en los años 40 la emergencia del peronismo, que fue el movimiento que puso sobre la mesa el lugar del otro, ¿no? Claramente. Entonces, ese negro, entre comillas, justamente no tiene color, es oscuro, no encaja en las categorías tradicionales. La patria tiene que hacerse cargo siempre del que está fuera estando adentro. Esa es la pregunta fundamental y por eso a mí me encanta la frase "la patria es el otro". Estamos viviendo un fenómeno migratorio interno en América Latina y el Caribe que es impresionante, ¿no? Nuevos orígenes, nuevos destinos. Se habla de 43 millones de personas, o casi 43 millones de personas, que viven fuera de los países en los que nacieron, de los países de nacimiento. ¿Esto nos plantea una nueva forma de construir patria? Totalmente, totalmente. Es por ahí, ¿no? Es el anverso del turista global, ¿no? Yo creo que hoy los grandes, como dice Giorgio Agamben en su biopolítica, los grandes excluidos son esa masa, entre comillas, migratoria, de gente que está pululando por todo el mundo buscando su lugar, ¿no? Los refugiados que de algún modo quedan afuera de los derechos de nacionalidad. ¿Sabes cuál es el problema? Esto lo explicó muy bien Hannah Arendt en el siglo XX, que en las sociedades modernas los derechos humanos se homologaron a los derechos de ciudadanía. Y el que está fuera de la ciudadanía parecería entonces quedar afuera de lo humano. O sea, si no tenés un pasaporte, no sos nadie. Ese es el problema en el mundo global. Entonces, los que quedan afuera, que son un montonazo de gente, que de algún modo son también, digamos, emergentes de guerras civiles, conflictos internos, pobreza, pero, digamos, sin un pasaporte que acredite ciudadanía nacional, directamente hoy quedás afuera de la humanidad. Por eso decía Hannah Arendt que el gran problema del siglo XX es la de aquellos que no tienen derecho ni siquiera a tener derechos. Y me parece fundamental generar esa separación. Los derechos humanos tienen que exceder los derechos de ciudadanía. Al revés, son los que más nos interesa defender. Aquel que justamente no es contemplado por ningún tipo de juridicidad. Darío, hemos visto en los últimos tiempos cómo determinados temas se posicionan en redes sociales y de alguna manera van seteando la agenda. Con esta nueva aparición del mundo digital, ¿podríamos hablar de una nueva configuración de la patria en estos nuevos entornos digitales? Yo creo que las patrias es extraño, no sé, no sabría qué decirte. Es como que obviamente hay de todo, ¿viste, Denise? Hay como, yo creo que cuando un paradigma explota,
lo que florecen son los fundamentalismos siempre, las posiciones como más extremas. O sea, hay fundamentalismos nacionalistas, así patriotistas muy fuertes. La salida de Trump, vos fijate, mostró también un hipernacionalismo cada vez más exacerbado en Estados Unidos. La aparición cada vez más fuerte de partidos nacionalistas duros de extrema derecha son una muestra de eso. O sea, lo que le queda al progresismo, lo que nos queda, es cómo pensar nuestra relación con la patria justamente sin caer en esencialismos dogmáticos ni en una idea excluyente de lo patriota. Para mí, esta idea de asociar la patria con el otro es un asomo de algo distinto, ¿viste? Donde lo que haces es romper el binario, ese falso binario entre patriotas y extranjeros. Todos somos extranjeros de alguna manera. Entonces me parece que ahí hay que ver una diferencia y creo que las redes, más que nada como fenómeno tecnológico, ayudan mucho a comprender el panorama de hoy. Antes de darte las gracias por habernos acompañado, hablando del otro, tendrás a partir del martes 9 y durante los martes de marzo una actividad de encuentro sobre filosofía del otro, con la particularidad justo que hay una modalidad virtual para que nosotros los uruguayos podamos participar. ¿Cómo va a ser esto? Lo vengo haciendo desde el año pasado. Yo históricamente visitaba Montevideo para dar cursos de filosofía, no pude, lo hice vía streaming por la página del CONEX, con K, CONEX, buscan CONEX y van a encontrar ahí toda la información. Y ya el año pasado hice un montón de cursos con una presencia masiva de estudiantes uruguayos, obvio, que han hecho distintos cursos. Empiezo en marzo, el tema es la otredad, son 4 clases por mes, después en abril la verdad y en mayo el amor. Y la modalidad es como se pudo hacer durante estos tiempos de pandemia, streaming, chat, preguntas, clase teórica y bueno, haciendo filosofía, que es una manera también de pelear por el otro. Te agradecemos mucho, como siempre, que nos acompañes en La Letra Chica. Buenas noches. Gracias a ustedes por la convocatoria. Un abrazo. Vos sabés que a mí siempre me deja cosas. No, pero me llamó mucho la atención cuando habló de derechos humanos y ciudadanía, y que hay que tener un pasaporte para tener derechos humanos. Me pareció fantástico, porque en realidad uno no lo piensa, yo no lo pienso, y es verdad, ¿no? Esos que llegan a un país que son migrantes, que no tienen documento, muchas veces no son respetados sus derechos humanos. Y no lo había asociado por ese lado de... También está la extranjería en la propia ciudad, ¿no? ¿Qué pasa si un varón joven pobre circula por determinados lugares? Claro, sí, ¿Qué instituciones del Estado se relacionan con esas personas? ¿O qué pasa con las mujeres pobres que circulan en determinados barrios? ¿Van a hacer un trabajo remunerado o no remunerado de determinadas casas? Creo que tenemos que pensar bastante para adelante sobre la extranjería en nuestra propia ciudad. Bien, hacemos una breve pausa. Ya vamos a estar hablando con Ana Laure, se va a integrar a la mesa Julián Canarek. En un instante nada más. Seguimos adelante en La Letra Chica. Hablábamos recién sobre el tema de la patria, su construcción, el rol de las redes sociales, y ahora volvemos con la presencia de nuestra compañera Ana Laura Pérez. Sigo acá. Y vamos a recibir a Julián Canarek. Ya sos una habitué de La Letra Chica. Ya es panelista. No tienen a nadie que invitar, me parece. No, llegan al descarte. No siempre es en comodín. Magíster en Comunicación y Cultura, socio y director de Ciudadana y docente universitario. ¿Se puede hablar de que las redes ayudan a saltar fronteras o eso es un mito? Bueno. Es decir, ¿cuáles son los elementos que determinan las fronteras digitales si es que las hay? Los dueños de las plataformas querrían que dijéramos que no existe ninguna frontera, que ellos vinieron a refundar el mundo, vinieron a derribar esta noción de patria o de nación para fundar lo que ellos dicen que son una nueva patria, una nueva concepción de patria, una nueva concepción de nación.
Hoy en día, a principios del 2021, hay algo así como 4.200 millones de usuarios de Internet. Eso quiere decir un 53% de la población. Y alguna de las redes, como por ejemplo Facebook, tiene 2.700 millones de usuarios. Cuando lo presenta Zuckerberg, dices, tenemos más ciudadanos digitales que cualquier nación en el mundo. Incluso WeChat o Instagram tienen algo así, como 1.200 millones de usuarios, y hasta Twitter, que nos parece a veces que es enorme, tiene 350 millones de usuarios, pero 350 millones de usuarios son mucho más usuarios que los de muchísimos países. Entonces, hay una conversación que es global. Ahora, que nosotros de la conversación global podamos extrapolar para decir que la experiencia vivencial es de ciudadanos del mundo, hay una gran diferencia. Porque nosotros transitamos los países y nos constituimos identitariamente en lugares geográficamente anclados. Esta concepción de que las redes nos sacarían de la patria a la que pertenecemos y que seríamos menos chauvinistas, por ejemplo, cuando Uruguay juega con Argentina o con Chile, en las redes no seríamos tan patriotas, ¿no? Si estas respuestas que le daban a Diego son sobre esas cuestiones, en realidad no suceden así porque las redes no funcionan así. Y cuando Darío decía que la construcción de la patria también tiene que ver con el otro y con el otro que queda afuera, las redes funcionan sobre todo con el otro que queda afuera. Pero también hay como un devenir de la globalización que es hija de un modelo económico. Y ese modelo económico tiende a homogeneizar todo lo que hacen porque es muchísimo más fácil para una multinacional generar mensajes globales, es más fácil, es más rentable, mensajes globales, marketing globales que tener que hacerlo en cada uno de los países. Entonces, las redes terminan siendo fuertemente funcionales a esto que es, bueno, le voy a hablar a un conjunto muy homogéneo de ciudadanos digitales que son todos conciudadanos de este mundo nuevo que hemos creado. Pero la verdad es que en el medio de todo eso se cruza la vida diaria y además se cruza la política. Y la pandemia nos enseñó, por ejemplo, que vivimos en vivo y en directo todo el tiempo qué es lo que está pasando con la enfermedad en distintos lugares del mundo. Pero nuestras exigencias políticas tienen solo una posibilidad de exigencia ¿hacia quién? Hacia el gobierno local. Y eso quedó en manifiesto cuando estamos diciendo somos los mejores en atender la pandemia, somos los últimos en traer la vacuna. Somos, y eso donde lo decimos, en esa patria que es Twitter. Claro. Entonces, hay un ideal que sería el que quieren que tengamos quienes trabajan sobre las redes, quienes inventan estas redes, y cada día tenemos más, tenemos TikTok, existe WeChat, existe Facebook, Instagram. Ellos nos querrían decir que ellos son las nuevas patrias, que la verdad es que aquí es donde se dan las conversaciones relevantes del mundo, pero eso no sucede porque después tenemos que salir a buscar esos otros con los que vivimos. Y la realidad es cómo convivimos con esos otros y lo último es cómo terminamos relacionándonos en las redes sociales. Porque lo que está comprobado es que tendemos a replicar nuestros círculos sociales. Entonces, si mis seguidores o los seguidores de los que yo sigo son todos más o menos los mismos que si las redes no existieran, la confirmación identitaria que es cuál no es el otro, me termina dando lo mismo que la experiencia vivencial sin redes sociales. Entonces, nos genera una ilusión y además nos genera una ilusión de la que hemos hablado también acá, que es esta democratización del discurso y la horizontalidad de las conversaciones. Y eso en realidad no sucede tan así, porque lo que nos han enseñado los movimientos políticos internacionales y nacionales de los últimos años y el funcionamiento algorítmico de las redes, pensemos que hablamos de un concepto que yo pensaba mucho hoy antes de venir, que es democracias algorítmicas, que es cuánto termina influyendo en la opinión pública el funcionamiento de los algoritmos que lo que hacen es cerrarnos más en nuestras propias burbujas informativas. Y cuando nos cerramos más en nuestras burbujas informativas, lo que sucede es que seguimos generándonos identitariamente en contraste a. Y eso lo que genera es algo así como un nacionalismo digital. Tenemos nuestras burbujas, yo soy quien soy en contraste de quién es el otro, pero eso en las redes se exacerba y en realidad
no es que estamos muchísimo más conectados con los ciudadanos de países lejanos del mundo. En realidad estamos muchísimo más acotados a nuestra experiencia informativa. Entonces, si el concepto de patria ya tiene todos estos problemas, que es si es patria, si es matria, la nación, pero además cómo transitamos la ciudad con ciudadanos que no nacieron en Uruguay, pero que viven en Uruguay, o pensemos en Europa, en Estados Unidos, donde el concepto de nación está siendo interpelado porque viven con un montón de ciudadanos que se van agregando a una sociedad donde no fueron criados y donde además están en el mismo espacio geográfico, pero muchísimo más segmentados en las redes sociales, porque tienen sus guetos. Entonces, es un ideal muy lindo de vender, pero no, muy difícil de sustentar en los hechos. En línea con eso que estás planteando, Julián, las redes sociales permiten comunicar rápido, fácil, de alguna manera, y eso parecería ser algo que nos acerca o que acerca a determinadas poblaciones. Hay un componente de clase, claramente, en esa visión. También existe la brecha digital, todo lo que tiene que ver con la cantidad de población que no accede a las redes o que no llega a formar parte de ese micromundo que forma parte de las redes. ¿Es una nueva frontera? Sí, no sé si es una frontera el acceso a Internet en sí mismo, y menos en Uruguay, donde la penetración de Internet es muy alta, es casi universal. Lo que sí, para mí hay una pregunta adicional a eso, que es si la brecha digital es por el acceso a la red en sí o por la alfabetización que necesitamos para que estos ciudadanos puedan. Y cuando hablo de estos ciudadanos hablo de los más chicos, ¿no? Cuando los integramos al mundo digital. Los acabamos de integrar al mundo digital, pero ¿cómo van a desarrollarse? ¿Qué están viendo? ¿Qué están consumiendo? ¿Dónde se están moviendo en ese mundo digital? ¿Qué sabemos de los niños más pobres de algunas comunidades del mundo donde están consumiendo determinadas cosas? Porque no acceden a Internet en el hogar. Es cierto, puede ser que no accedan a Internet en el hogar, pero Internet es prácticamente un commodity. Sin confinamiento, cuando se mueven en algunos lugares de la ciudad, consiguen tener acceso a la red. El problema es, ¿esa brecha digital es solo el acceso o a la calidad de los accesos a los que están teniendo? ¿Qué sabemos sobre lo que están consumiendo? Cuando consumen, no consumen cuestiones que aumentan la brecha social y además, esto que decíamos antes, si hay una brecha social que es de acceso a determinados bienes y que eso brinda calidad de vida, también hay una brecha temática. Y si no entendemos cuáles son las temáticas de las que están hablando estos grupos sociales que les resultan más lejanos a el Estado, ¿no? El Estado es la traducción de la noción de patria para poder generar condiciones dignas de vida más o menos igualitarias. Bueno, eso, ¿dónde está el Estado cuando nos quedamos muy lejos de lo que están consumiendo o de lo que están pidiendo? Después esas cosas explotan. En las redes se están pidiendo determinadas cosas a las que el Estado no está pudiendo acceder ni leer. Bueno, cada vez tenemos consumos más segmentados y esos consumos segmentados lo que hacen es que no podamos saber qué está sucediendo o que no querramos. No es que no podamos saber qué es lo que está sucediendo, es que muchas veces no queremos saber qué está consumiendo en las redes, en Internet, el que vive en la misma ciudad que nosotros. Entonces, es un fenómeno parecido a el de la convivencia. Me preocupa más eso que si hay una brecha de acceso digital, porque si no concentramos mucho en una cuestión que es tecnológica, que es el acceso a, bueno, está bien, el 53% de la población mundial está en las redes, eso es muchísimo, pero ¿qué están consumiendo? Porque sabemos del 5%. Pasamos a Ana con un elemento importante, Ana, que es las normas que regulan el funcionamiento de los diferentes territorios. ¿Y cómo es esto en el mundo digital? ¿Hay fronteras para las leyes? Bueno, ahí es que ves, por ejemplo, una cosa que es que en realidad ese discurso que decía Julián, que hacen muchos de los dueños de estas grandes plataformas, de que son una comunidad global, en los hechos eso no es tan así. La mayoría de estas plataformas se rigen por la legislación de sus países de origen. Esto significa que en los procesos de, por ejemplo, de moderación de contenido, de eliminación de contenido, cuando vos querés apelar o reclamar, o en los procesos de derechos de autor o copyright, en todos esos casos las plataformas, para iniciar el proceso apelatorio, te piden que aceptes ser sometido a legislación, a procesos judiciales de sus países de origen. O sea que vos en Uruguay, por escribir un mensaje en Uruguay sobre una persona de Uruguay, para alguien de Uruguay,
se te elimina tu contenido, querés apelar y terminás aceptando que eso va a terminar en una corte de California, porque es lo que te pide Facebook, que aceptes para poder iniciar el proceso de apelación. Lo mismo si, por ejemplo, alguien te hace una denuncia por derechos de autor por, pongámosle, una canción uruguaya, que vos eventualmente usaste en Uruguay, desde Uruguay, con un teléfono conectado a una red inalámbrica uruguaya. De nuevo, tenés que aceptar los procesos de legislación europeos o norteamericanos para poder darle andamiento a una apelación o a un reclamo de algún tipo. Entonces ahí vemos que las fronteras existen. ¿Sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, dinero, como son los derechos de autor, o copyright, ahí está clarísimo dónde está la frontera y quiénes son los jueces que deciden. ¿Y dónde están los datos, no? Los Exacto. datos están geográficamente en esos países. En los países a donde las redes les conviene, ¿no? Extraen nuestros datos localmente y nosotros los aceptamos. En los términos y condiciones estamos aceptando que nuestros datos estén alojados en California o en Irlanda. Una pregunta cortita y de desconocimiento. De alguna manera las plataformas de cine que hoy están llenando nuestra vida, ¿no nos abren más al mundo que las redes? Las plataformas nos ofrecen un funcionamiento algorítmico bastante más cerrado que las redes. O sea, ¿Más todavía? Sí, todavía. El algoritmo de Netflix nos conoce más que el algoritmo de Facebook. Y Netflix lo dice abiertamente. Te va a recomendar lo que a ti te gusta. Entonces, en nuestra experiencia cultural, que no sería más en la convivencia, porque no nos estamos conectando con otro ciudadano, en realidad nos cierran sobre lo que previamente nos gustaba. No nos están ofreciendo cosas nuevas todo el tiempo. No Claro. vamos a ver cine iraní porque no nos gusta y Netflix nos lo trajo. No. En Pero además realidad, construyen una idea, digamos, de un otro obvio. Sí, puede ser que termines mirando una serie polaca o una serie española o cine mexicano. El problema es que justamente eso que hablaban al principio es un otro, en realidad ese cine mexicano, esa serie polaca, habla sobre alguien que no es un otro para nosotros. Vive en Polonia, pero es igual a nosotros. Claro. Circula en los mismos barrios, tiene los mismos intereses y nos separa de ese otro diferente que no tiene permiso para caminar en nuestra propia ciudad. Y en la medida en la que no salimos, porque fue lo que pasó en la pandemia, nos metimos más en esas plataformas y salimos menos a habitar nuestras ciudades, incluso nos desconectamos más de esa gente que no es la que está dentro de nuestra burbuja algorítmica. En línea con eso que estaba planteando Ana Laura, también con lo que decías vos del 53% de las personas están en las redes sociales. Pensando esto a nivel cultural, ¿cómo se genera este acercamiento a nivel cultural, si es que lo hay? Esto de identificarnos con un polaco que se parece bastante más a nosotros que por ahí alguien que es extranjero en nuestro propio territorio. es una pregunta compleja si tuviera la respuesta, no estaría haciendo miles de millones de dólares. ¿Para qué sos magíster en comunicación y cultura, Julián? Están ahí, hay muchas redes que están queriendo construirse de una manera algorítmicamente distinta. Está todo para hacerse. Habría que creerle a algunos impulsos de las redes tuvieron mucho tiempo diciéndonos nosotros nos podemos autorregular y vamos a generar este mundo en el que ustedes se van a poder relacionar con todos. Ahora están diciendo yo no me puedo autorregular, vengan y regúlenme porque la verdad es que lo hicimos mal. Encontraron algunos demonios bastante fácil de ponerlos, como el expresidente Trump. Era muy fácil que él tuviera la culpa de todo y que después de que aparezca eso, entonces ahora vengan y regúlennos. Ahora el problema es si con o sin regulación esto va a funcionar de alguna manera que sea distinta al comportamiento humano. Porque también hay un comportamiento humano que tiene que ver con y nos rodeamos de algo que es lo conocido. Y eso nos da una zona de confort y no nos peleamos con eso. Pero es muy difícil lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si queremos. Porque socialmente muy pocas veces queremos salir de esos guetos donde vivimos. Bueno, es un desafío que me parece que culturalmente trasciende a lo comunicacional o a las redes, que tiene que ver con, sentar las bases de nuevos pactos sociales que nos permitan saber que los ciudadanos del mundo se pueden relacionar en territorios sin ser expulsados o si no tienen pasaporte, que no tengan derechos. Bueno, eso es muchísimo más profundo que lo que pueden hacer las plataformas. Me parece que las plataformas lo que hacen es replicar lo que está sucediendo en la sociedad y lamentablemente en los últimos años potenciarlo.
lo primero que deberíamos hacer es lograr que no lo potencien y que no nos estén excluyendo más en grupos sectarios. Si logramos eso, ya habremos logrado muchísimo para que no sean un condimento negativo al sistema de relacionamiento social. Muy bien. Ana, ¿te queda algo? No, eso, que pensar que a veces las fronteras están en lugares que no son los que pensamos que están y de repente el extranjero que vive entre nosotros también debería ser parte de la patria y pensar en una patria que tenga que ver con, digamos, hay fronteras como Avenida Italia que son fronteras de las que hablamos poco y muchas veces hablamos de otras fronteras y poco de esas. Julián, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Te vamos a llamar de vuelta. Bueno, seguramente. Yo vendré. Sí, seguramente. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Bien, seguimos en La Letra Chica y para seguir conversando sobre estos temas del conocimiento, la cultura, el mundo, si nos acercamos, si no nos acercamos, estamos recibiendo a Valeria España, abogada y magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas. Bienvenida, Valeria, gracias por acompañarnos. Un gusto para mí poder estar aquí. En alguna ocasión has planteado que el avance de los medios de comunicación, la gran cantidad de vuelos comerciales, las posibilidades de viajar, han acortado las distancias en esta interconexión global, pero también has afirmado que nos sigue superando nuestra nacionalidad. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Y por otra parte, ¿qué visión se tiene hoy sobre la nacionalidad y la ciudadanía? Bien, bueno, en realidad como veíamos en el bloque anterior, estamos asistiendo a un momento donde podemos hablar de ciudadanía digital y al mismo tiempo, en el caso de Uruguay concretamente, todo lo que tiene que ver con ciudadanía y nacionalidad está regido por las voces de nuestros constituyentes y estamos hablando de 1830, ¿no? Entonces ahí podemos ver de alguna manera lo arcaico que sigue siendo, digamos, el fundamento para pensar cómo se construye comunidad. Y eso tiene un efecto en la vida concreta de personas hoy por hoy, justamente porque Uruguay, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, a diferencia únicamente con Myanmar, no permite la naturalización y por lo tanto hay una diferencia entre quienes son ciudadanos naturales y ciudadanos legales que nunca podrían acceder eventualmente a naturalizarse con todas las implicaciones que eso puede llegar a tener. O sea, podrían nacionalizarse pero no naturalizarse. Podrían acceder, podemos acceder a la ciudadanía legal, pero no se puede ser nunca uruguayo y uruguaya. Por más que, de hecho, sea nacional del país, de derecho, existen todavía muchas dificultades para que eso logre concretarse y eso ha tenido un efecto muy importante en la realidad y en la vida de muchas familias hoy, que de hecho algunas veces cuando se plantea el tema de las migraciones siempre está la idea del migrante temporal, del migrante que se va a ir, que opta por Uruguay pero que eventualmente está de salida, pero en realidad lo que estamos viendo hoy es que asistimos a un proceso donde se van construyendo múltiples identidades y eso tiene que ver también con las personas que eligen vivir en Uruguay y que de alguna manera nacen en un país pero eligen renacer en otro. El concepto de ciudadanía entonces no ha evolucionado. Bueno, en realidad, si lo vemos a nivel mundial, es algo que está en disputa, que está muy conectado con esta idea de disputar el concepto de patria, el concepto de nacionalidad. Michael Ignatieff habla que estamos asistiendo a un momento donde se disputan la idea de los nacionalismos y el cosmopolitismo, ¿no? Esta idea de pensar que no existen las fronteras, que de alguna manera podemos trascenderlas, pero la realidad es que en el caso de Uruguay hay una cuestión estructural que hace que una persona que haya vivido toda su vida en este país, pero que no haya nacido aquí y no tenga padres nacionales, no pueda nunca acceder a los mismos derechos que una persona nacida aquí y que eventualmente nunca vivió.
en Uruguay. Las nociones que tenemos de patria contribuyen justamente a que muchas veces las sociedades miren siempre a las personas migrantes no como un igual, sino como un otro. ¿Cómo se da esta dinámica y por qué también esto que decís, durante toda la vida, no importa cuánto tiempo se habite este territorio, es algo que se mantiene? Bien, eso está muy vinculado con la idea de cómo se construye la idea de extranjero, ¿no? Esto que se hablaba Darío, con esta claridad, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde están los extranjeros, ¿no? O sea, eventualmente podríamos pensar que la extranjerización se podría definir por la ausencia de derechos, ¿no? Y muchas personas que de repente tienen la nacionalidad uruguaya, al carecer de estos derechos, son consideradas personas no nacionales en términos de acceso a derechos. Pero también lo que vemos, por un lado, que creo que esa parte es clave para poder comprender la magnitud de la situación, es que el poder deshabitar la extranjería, una persona más allá de su lugar de nacimiento, tiene que ser un tema de alguna manera considerado de urgencia a nivel nacional, sobre todo porque hoy estamos hablando de por lo menos 35.000 personas en el país que están en un estatus indeterminado, que viven hace años en el país, probablemente toda su vida han vivido acá, pero nunca van a poder acceder a la nacionalidad, con el agravante todavía de tener una carta de ciudadanía, de tener un pasaporte de Uruguay que consigna su condición de extranjeros. Nunca van a poder ser presidente de la República, por ejemplo. Que para ser presidente hay que ser ciudadano natural. Exactamente, eso hay que plantearlo porque en realidad hay otros países, por ejemplo España, o hay otros países donde de alguna manera las leyes migratorias son muy estrictas, pero habilitan poder acceder a iguales derechos en algún momento dado, cuando uno dice o una dice, este es el lugar donde quiero desarrollar mi vida, mi proyecto de vida y estar. Tú estabas hablando de políticas migratorias. ¿Qué hay que hacer? Yo veía el otro día un trabajo tuyo que decías que te hacían 3 preguntas y que la tercera es ¿cuándo te vas? Y tú ahí mostrabas la ley, un artículo de la Constitución que yo me quedé totalmente sorprendido por cuáles eran las condiciones. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bien, ahí hay varias etapas, ¿no? Por un lado está la etapa de las políticas migratorias, las políticas que tienen que ver con la movilidad humana en general, y esto es, efectivamente, Uruguay ha avanzado mucho en reconocer el derecho a migrar, pero claramente una política migratoria no solamente consiste en administrar cédulas de identidad y administrar de alguna manera una mano de obra, ¿no? También decían esto, queríamos mano de obra y llegaron personas, ¿no? Entonces eso implica muchas situaciones concretas y por lo tanto un primer paso tiene que ver con una política migratoria con perspectiva de derechos humanos. Hoy Uruguay, digamos, pandemia mediante, obviamente generó un trastorno en términos de movilidad / inmovilidad, pero claramente, bueno, Uruguay es un país que recibe migrantes, que tiene una política migratoria en crecimiento, con dificultades, pero tiene, me atrevería a decir, el mayor defecto en términos de sus políticas sobre ciudadanía y nacionalidad. Porque de repente Uruguay tiene una política migratoria que permite en determinado tiempo acceder a algunos derechos como migrante, pero puede pasar muchísimo tiempo y ese reconocimiento nunca va a ser auténtico. O sea, la ciudadanía legal termina siendo una residencia permanente premium, que así la he llamado, ¿no? No hay un reconocimiento efectivo y por lo tanto se violenta el principio de igualdad. Un poco con lo que decía la compañera, y lo que vemos en alguna columna lo planteaba, una columna sobre la tierra prometida en La Diaria, en la cual un personaje como Sartori podría llegar a ser presidente aún sin haber vivido nunca en el país, y sin embargo hay lo que llamamos los dreamers criollos, ¿no? Claro. Niños pequeñitos. Niños que llegaron a los 4 años y que no pueden acceder a la nacionalidad uruguaya, ¿no? Y que pasa en Estados Unidos y lo vemos con miedo, con sorpresa, pero que en realidad eso se termina reproduciendo y por lo tanto es una determinación política el decir, bueno,
quiénes somos los verdaderos orientales, ¿no? Quiénes formamos parte de esta además comunidad. Es muy contradictorio con la idea que tenemos de que somos un país Claro, de migrantes que yo me quedo recibimos sorprendido totalmente. con los brazos abiertos, ¿no? Hace mucho ruido con esa idea que tenemos romántica de nosotros. Sí, en línea con esto, también pensando en las últimas cantidades de migraciones que han habido en los últimos años, ¿hubo alguna adaptación de la legislatura uruguaya o medio que estamos con esa legislatura de cuando los migrantes venían de otros lugares? Sí, en realidad ha habido un avance importante, o sea, en realidad sí hay una ley de migraciones que reconoce el derecho a migrar, pero todavía está este artículo 37 constitucional que habla que la migración será reglamentada por ley, pero el migrante no deberá de adolecer de defectos físicos, mentales y morales, eso sigue vigente. Y a su vez, este otro componente, decir, bueno, los ciudadanos legales son ciudadanos, pero son extranjeros, con toda la confusión que eso genera también en relación a otros países. Que incluso con el aumento de políticas xenófobas en Europa, eso ha afectado a muchos ciudadanos legales que no tienen una vinculación con ningún otro Estado que no sea el uruguayo y por lo tanto, bueno, tiene serias implicaciones que el Estado que uno considera que es el propio nos considere extranjeros, ¿no? ¿Tú qué nacionalidad tenés? Yo soy ciudadana legal uruguaya, nací en México. Y bueno, esa es la cuestión, ¿no? Claro, de decir, bueno, ¿cuándo dejamos de ser migrantes? ¿Cuándo dejamos de ser extranjeros? Y somos reconocidos como ciudadanos, como parte de la comunidad. Bueno, es algo que vamos a ver. Ahora justo ahí se está organizando un grupo, más bien ya lleva años organizado, que representa justamente a estas 35.000 personas y sus familias de las cuales estoy hablando. Un número nada menor. Mañana, de hecho, tienen una reunión en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para plantear la necesidad de que Uruguay defina lo que es ser nacional uruguayo, porque eso está, de alguna manera, determinado por algunas circulares de la Corte Electoral, pero que datan de años donde, bueno, casi que las mujeres éramos incapaces relativas. Entonces, algo habrá que cambiar. Bueno, muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Qué es la patria para las personas migrantes? La patria es el lugar que habitamos, es el lugar, como dice mi hijo, el lugar donde se siembra. Y creo que de alguna manera eso es lo que también hay que reconstruir. Se habló también de matria y pensaba que Julia Kristeva justamente habla que la matria es otro espacio, ¿no? Es ese otro espacio, no es el espacio determinado por el Estado-Nación o por el lugar donde nacimos, ¿no? Yo decía el vientre generoso o el semen nativo, sino el lugar, ese otro espacio donde estamos y donde construimos una comunidad, una identidad. Valeria España, muchísimas gracias por aclararnos todo esto y dejarnos preocupados. Bueno, no, al contrario, muchas gracias. Por lo menos pensando. Ya se viene sobre ciencia en este nuevo programa que se estrena hoy y van a estar hablando sobre las vacunas, un tema que nos interesa a todos. Y nosotros mañana estaremos nuevamente en La Letra Chica, vamos a recibir al ministro Pablo Mieres junto con Fernando Pereira para hablar del tema de la inseguridad laboral. Así que muchas gracias. Recordarles también que el programa se repite esta noche a las 23:30 y también se repite mañana a las 13:30 y pueden verlo luego en YouTube. Así que hasta mañana.